sé que es dura la batalla, sé que quebranta. Nadie te va a devolver el tiempo que tú le invertiste a la iglesia para poder recuperar para tus hijos, para tu familia, que tanto es importante. Pero yo te voy a decir una cosa, el que invita paga. Si Dios te llamó... Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Josué Abel Gamboa y estamos en otro episodio más del podcast Conexión de Vida. Te damos la más cordial bienvenida a este episodio y también te voy a pedir que puedas compartirle a tu amigo, a tu hermano, a tu novio, a tu esposo, a tu mejor amigo, a una persona que ya empezó el podcast Conexión de Vida. Y como esta semana tenemos grandes invitados, hoy tenemos unos invitados súper especiales, unos amigos de la casa, producción, ¿verdad? Así que vamos a darle la más cordial bienvenida a los pastores Joe y Elizabeth Barros. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Josué, que el Señor te bendiga, y a todos nuestros amigos que ven este hermoso programa, que Dios los bendiga en gran manera. Una bendición de poder estar compartiendo contigo. Gracias por junto con mi estar. esposa, la mujer más hermosa de mi vida. Amén, amén, Está amén. conmigo hoy en día, una bendición de poder compartir este tiempo. Amén, qué lindo. Pastora. Muchas gracias, Josué, por esta invitación. Sé que va a ser de mucha edificación para muchos hogares y para muchos pastores también. Amén. Les recuerdo que estamos con los pastores Joe y Elizabeth Barros. Seguramente lo están viendo algunos miembros de su iglesia, ¿verdad? Quizás están viendo por ahí hermanos, amigos. Pueden compartir. Díganle que compartan, por favor. Den like, por favor, y transmitan a todos el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Están listos para las preguntas y responderlas con total sinceridad, pastores? Dele con todo. Ok, vamos a hablar acerca del ministerio, vamos a hablar acerca de la vida matrimonial, de cómo se conocieron, de dónde están ahorita pastoreando, la comunidad que tienen, si tienen hijos, mascotas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de todo eso, ¿ok? Vamos a empezar un poco por cómo se conocieron, o bueno, vamos a escuchar un poco los nombres completos. Yo siempre empiezo con los nombres completos. A ver, pastor. Mi nombre Sí. en la cédula está Grady Joe Frazier Barros Pérez. Algo interesante que el pastor, bueno, ya es más ecuatoriano que peruano. Más ecuatoriano que el encebollado. Ok, pastora, su nombre completo. Mi nombre es Gracie Elizabeth Chancay. Ok, listo. Ok, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese momento en donde decidieron ya poder tener una relación? Sé que ya tienen ya, me contaba el pastor, 16 años de casado, producción. Tanto tiempo ya de casado, ¿verdad? Felicitaciones, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes esa experiencia? Y bueno, cuéntenos un poco del comienzo, cuando se conocieron, cuando ya pudieron verse otra vez y conocerse y poder ya establecer una relación. En el periodo cuando nos conocimos, tú también estabas de por medio, me acuerdo en aquellos tiempos. A Josué lo conocemos hace muchísimos años atrás. Recuerdo que una oportunidad cuando yo iba a imprimir unas hojas y a escanear algunos documentos de clases que yo daba, claro, entré a un chat abierto y pude conocer a mi esposa. Wow. Ella viene desde España, ella ha vivido allá bastantes años, siquiera unos 14, 15 años, ¿verdad? 14 en España. Okay. Yo estando aquí en Guayaquil, pues tuvimos el momento de poder compartir un hola, nada más, porque la conversación más fluida fue hola, más nada, nunca más volvimos a ver. Y de ahí un momento más adelante, sería como un mes después, volvimos a encontrarnos, era como un chat cristiano, pero abierto, no era un chat comercial, era netamente cristiano, era una página, no puedo decir el nombre, creo yo, por ahora, creo que ya no existe, ¿verdad? Ya no existe. Era una página donde tú encontrabas música, encontrabas libros, encontrabas software. Contenido cristiano. Todo, una videoteca digital impresionante. Y al mismo tiempo, mientras tú descargabas los libros, las partituras, encontrabas a un costado un chat abierto, donde había toda la gente que también estaba esperando su tiempo. Y me llamó la atención, vi una bandera ahí de Ecuador, le di clic, hola, 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 y nada, después de que me botaron del cyber, recién me respondió hola. Más o menos así fue el asunto, como empezamos a tratarnos. En ese tiempo no había WhatsApp, es verdad. En ese tiempo no había Facebook, en ese tiempo todavía estábamos con el Messenger del Hotmail. Y me acuerdo que después de 3 oportunidades, después de esta primera, pudimos intercambiar correos. Y así empezamos a través de correo. Y con el transcurso del tiempo, creo que la primera vez que nos vimos por cámara, después de ya empezar el trato, fue como casi a los 8 meses. Wow. Fue una experiencia fuera de serie, una experiencia muy única que Dios preparó para nuestras vidas. Una experiencia trascendental, ¿verdad? Porque trascendió de Europa a América, ¿verdad? ¿Cómo fue para usted, pastor, esa experiencia de poder conocerle? Usted dijo, no es ecuatoriano, es de Perú, quizás no va por mi camino, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Bueno, yo creo que no hay casualidades, sino que todo es un propósito de Dios. Yo lo llamo así porque después pude entender muchas cosas, porque y todo esto se basa bajo la obediencia. Amén.
quiero comenzar por ahí. Sí. Porque mi pastora, bueno, yo estaba congregando en España porque estaba viviendo en Barcelona. Entonces ella me pidió algo que hiciera. Entonces me mandó a consultar algo sobre un cantante, un alabante, un cantante de ahí. Entonces me dio la página y todo. Yo no conocía esa página. Entonces ella me mandó que sacara de ahí y que imprimiera una hoja, porque justamente me acuerdo que era un día miércoles y nosotros teníamos los días miércoles en la tarde, teníamos célula de mujeres. Amén. Entonces me dijo, sácame y imprímeme unas 20 de tal adorador y esto. Entonces yo fui y obedecí y ahí fue donde entró él. Okay. Entonces a mí fue que me llamó la atención de ver la banderita de Ecuador. Wow. A él me imagino que tiene que haberle salido la banderita de España. Entonces cuando ahí él me saluda, entonces yo también le saludo, pero quedó solamente en un saludo porque la verdad yo estaba muy apurada y mi mente estaba en otra cosa, no hay ninguna conversación en ese momento. Entonces, como dijo el pastor, de ahí creo que no nos volvimos a encontrar hasta después de 1 mes o 2 meses habrá sido. Ok, estamos con los pastores Joey y Elizabeth Barro, estamos conociendo un poco de su historia, estamos conociendo la historia de cómo se conocieron y ahora el ministerio también, Paz. ¿Cómo ha sido para usted ahora la experiencia en el ministerio? Sé que ya ha pasado 16 años de casados, sé que ya han estado ya en todo el proceso de comenzar desde cero una familia, pero ¿cómo es ahora poder el matrimonio estando en el ministerio? ¿Cómo fueron esos inicios del ministerio estando casados? La verdad que no fue fácil. Okay. Porque, como tú dijiste, al inicio siempre del matrimonio uno tiene proyectos, uno tiene sueños, anhelos, e involucrarse netamente en expandirse a un ministerio en cuanto al pastorado demanda mucho trabajo, mucho tiempo, mucha vocación. Pero yo creo, y atrapo la palabra que mi esposa dijo, la obediencia siempre ha sido un pilar para que nosotros podamos ver la mano de Dios a favor de todo lo que Dios nos ha puesto en este tiempo. ¿Por qué digo la obediencia? Humanamente nosotros jamás quisimos ser pastores. Y creo que hay muchos hijos de pastores que pueden ver este podcast, que el sueño de pronto de todo papá es ver a sus hijos en el ministerio, en el pastorado y todo lo demás. Pero nosotros como hijos de pastores hemos visto las lágrimas de papá, hemos visto los quebrantos de papá, las traiciones que le hacen a nuestros padres. Y uno por general va creciendo con eso de que prefiero ser doctor, contador, psicólogo, músico, no ser pastor. Porque quiero o no, tú lo sabes. Sí. Y creo que nuestros amigos líderes que están viendo este podcast es una gran verdad lo que quiero soltar. Hagas bien las cosas o las hagas mal, la gente igual va a hablar. Sí. Y quiero o no, para entender este proceso del pastorado, hemos podido asimilar que esto netamente es un llamado de Dios. Amén. Hay gente que quiere ser pastor y se involucra a ser pastor, pero no es efectivo en el área porque termina fracasando su matrimonio, sus proyectos, su visión. Pero cuando tú eres sostenido por la palabra de Dios, a través Amén. del llamado, es el Señor que se encarga de jalar los hilos y tú solamente disfrutas a lo que Dios te ha involucrado. Gracias, Paz, por esa tremenda respuesta. Qué interesante poder conocer aquellas experiencias. Tenemos otra pregunta y quiero no ir más allá, quiero quedarme un poco más en su historia. ¿Cómo fue ese momento en donde se pudieron reencontrar ya físicamente, donde pudieron ya verse? Usted estaba en España, usted en Ecuador, pero ¿cómo fue ese momento donde se pudieron reencontrar y pudieron ya empezar una relación? Después de un año, yo vine para acá a Ecuador y entonces fue en ese momento que lo pude recién conocer a mi esposo, o sea, directamente. Sorprendida, quizás. Sí, porque siempre fue por el Messenger, que en ese tiempo se usaba el Messenger, entonces todo fue conversación y llamada, eso sí, hay llamadas. Entonces, ese día la verdad estaba muy nerviosa. Sí. Creo que yo llegué a las 10 de la noche aquí a Ecuador y salí a las 12 porque estaba muy nerviosa y no sabía con qué me iba a encontrar. Tremendo siervo. Entonces no lo conocía personalmente, pero algo que mi pastora me decía, todo lo bueno y todo lo que viene de Dios siempre te va a dar paz. Amén. Entonces con esa palabra salí, también porque mis padres estaban afuera en el aeropuerto esperándome mi llegada, ya todo el mundo se había retirado. Y bueno, ese fue el momento que cuando salí y pude encontrar al pastor Joey fuera, esperando. Fue un momento cumbre. Un momento lindo también, ¿verdad? Sí, porque afuera también yo estaba con mucha tensión. Maravilloso. Estaba esperando con el papá, con la mamá, que ahora son mis suegros. Estábamos esperándolo, teníamos como 2 horas, 3 horas afuera esperando que el avión ya había llegado y preocupados qué había pasado. Pero
gracias a Dios salió, pudimos conocernos, compartir un poco con la familia, aunque yo ya compartí con mis suegros antes. Ok. Mientras mi esposa estaba en España, yo ya había acercado a la casa de mis suegros, Ok. compartí, le dije, soy la persona que quiero abordar a su hija y Vengo tratándola a poco pedir a la poco. mano. Vengo a pedir la mano virtual, en otras Ok, palabras. ok. Y gracias a Dios se dio, compartimos el tiempo, ella estuvo solo un mes aquí. Ok. Ese tiempo nos conocimos más, fuimos más Ok. claros de nuestras decisiones y ya se fue a sus actividades a España otra vez. Pensé que de pronto nos iba a afectar demasiado terrible. Creo que eso nos afirmó más. Ok. Porque desde el lado donde ella estaba y el lado que yo trabajaba, mi función y el desafío que tenía el ministerio se afirmó más porque Amén. yo no era de establecer a futuro una familia próxima. Pero cuando ya la conocí dije, pero si ya tengo al Señor y Dios me ha bendecido con una mujer que carga lo que yo no cargo, entonces vamos a cruzar el río. mar. Y creo Dios que valió la pena, ¿sabes? Valió la pena. Amén. Ya la próxima viaje que vino fue para casarnos. Por supuesto, y ahora 16 años de casado, otra experiencia, tremenda historia. Quizás la gente que nos está viendo y escuchando no conocen un poco de cómo han sido sus inicios, cómo se conocieron, porque la gente sí le interesa saber cómo se conocieron. Quizás la gente tenga unas experiencias parecidas a las suyas, quizás vinieron de Holanda, Ecuador, de Así es. Perú, Argentina, y empezaron grandes ministerios, pastores. Y ahora están sirviendo como pastores principales, ¿en Así dónde? En Casa de Avivamiento Háblenos un Fortín. poco acerca de la comunidad donde están sirviendo, pastores. Amén. Estamos ubicados en la avenida Casuarinas, cerca, altura de la entrada de la 8, a un costado del mercado Casuarinas en plena principal. Dios nos plantó como pastores de aquel lugar hace 8 años. Amén. El 19 de enero cumplimos 8 años Amén. como iglesia sede a Fortín en ese sector. Fue un desafío para nosotros, pero gracias a Dios hemos podido ver la mano de Dios respaldando todos los proyectos. Y creo que, es más, tú también conoces Claro, la por casa, supuesto, por hemos supuesto. podido tener Saludos, la saludos a bendición. todos. Josué es invitado y aparte es parte de la casa también, él Claro, estuvo con nosotros por en los supuesto, comienzos. sí, por supuesto, y, por supuesto. y ha sido un desafío, hoy día no paramos de aprender Amén. y de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros en Amén. este tiempo. Y la comunidad, ¿cómo han visto la comunidad, el recibimiento, el llegue en la comunidad? Quizás la experiencia no es igual a estar en el sur, estar en el norte. Quizás, pastor, hay un público europeo, pero el público latino es diferente. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia de poder pastorear aquí en Latinoamérica, aquí en Ecuador? Ha sido una experiencia muy amena porque hemos podido también nosotros poder trabajar de una manera diferente. Amén. Porque mira, cuando nosotros comenzamos en el ministerio, Dios nos puso en una iglesia que estuviéramos trabajando en una iglesia indígena. Sí. Creo que fueron nuestros primeros procesos Amén. allí. Entonces, donde todo el mundo pues hablaba Quichua. el quichua. Entonces, para nosotros fue un desafío. Pero fue como también el Señor preparándonos también el camino y también madurando también, Amén. porque ahí encontramos El proceso. muchas personas de diferente índole. Entonces, al venir al Fortín, pues fue otro desafío más, pero hemos podido ver algo muy importante, que a donde abunda también mucho la maldad, como dice la palabra de Dios, donde tal vez la gente diga, no, esto es muy peligroso, allá hay mucho problema. Sí, es verdad, hemos podido encontrar muchas familias, mujeres, niñas, muchas historias, pero en medio de eso también el amor de Dios Amén. ha sobrevenido sobre cada una de estas familias. Entonces hemos podido poner un granito de arena en cada una, ahorita, en la actualidad, poder ver muchos hogares restaurados, Amén. muchas familias, señoritas, adolescentes, jóvenes metidos en la droga, en muchas áreas, y verlos ahora adorando, sirviéndole al Señor, Lindo. eso es lo más Hermoso. maravilloso, que nos trae ese regocijo sabiendo que Wow. Dios, porque no somos nosotros, es Dios De ustedes. a través de nosotros, exactamente. Amén. Algo que yo puedo rescatar, que Dios a través del ministerio no solo trató con la gente, sino también con nosotros. Porque muchas veces, a veces nosotros tenemos nuestra zona de confort, Sí. hemos crecido de alguna formación, alguna comodidad de pronto, o con nuestros propios sueños personales, y cuando viene Dios y nos desbarata la agenda, Sí, y nos coloca en el puesto que Él quiere, Sí. y a la hora que Él quiere, créeme que nos voló la cabeza, pero podemos decir, Dios tenía planes de una manera especial. Yo creo que Dios es un Dios generacional. Amén. Trabaja con los padres, los hijos y con toda la generación que se rinde delante de Él. Amén. Y recordando un poco acerca del proceso, pastores. Todos los pastores, líderes, misioneros, cantantes, pasan por un proceso, ¿verdad? Y es necesario que pasemos por ese proceso porque nos prepara
para una mayor victoria, ¿verdad? Ujú. La gloria postrera, ¿verdad? Entonces, prepararnos, estar en ese proceso a veces es duro y es en donde algunos pastores ya, de una manera, ya se salen del camino y se dedican a otras actividades. Pero ustedes hablaban acerca de la iglesia indígena. Tenemos grandes amigos ahí en la iglesia indígena. Saludos para ellos en todas las iglesias, porque las iglesias indígenas tienen algo que son muy organizadas. Eso es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Son muy demasiado organizadas. Tienen una organización súper interesante. Pero bueno, hablemos acerca un poco de la experiencia pastoral, pastores. ¿Cómo ha sido para ustedes poder llevar su matrimonio o su vida de cónyuges y poder también cumplir con las responsabilidades dentro del ministerio? ¿Cómo han podido separar el tiempo? Yo creo que muy importante es tener claro las prioridades. Cuando nosotros como pastores, es más, quiero hablar como pastor. Sí. Tenemos muchas actividades ministeriales, profesionales, laborales y objetivos personales. Pero uno tiene que aprender a tener siempre las prioridades en su lugar correspondiente. Yo creo y tengo una convicción muy clara, Josué, Sí. y a toda nuestra audiencia, amigos, con todo el respeto que el público se merece, que Dios es un Dios de orden. Amén. La Biblia a mí me ha enseñado que primero por encima de todas las cosas es Dios. En segundo lugar, principal, es la familia. Amén. Y después viene el resto, el ministerio, la iglesia, los amigos, el trabajo y todo lo demás. Si yo saco el orden de Dios, entonces voy a cambiar las piezas y va a haber una fragmentación. Y es por eso que tú te has dado cuenta en nuestra vida ministerial, porque con Josué me conozco hace muchísimos años atrás. Hemos ministrado en diferentes lugares a través de la música. Yo soy músico, Sí. Josué es músico, y hemos visto muchas veces el cuerpo de Cristo Sí. fragmentado, golpeado. Debilitado. Hijos de pastores. La gente dice, pero ¿por qué ese hijo de pastor ahora está demonio, está diablo, se ha perdido, no sé cuánto? No sabemos muchas veces que a veces un pastor entrega la vida por la iglesia y se entrega por el todo, pero muchas veces cometemos errores. ¿Cuál? No dar la prioridad. Sí. Que la primera iglesia es nuestra familia. Amén. Nosotros como familia, como esposos, tenemos claro que antes de ser pastores, primero Dios nos llamó a un matrimonio. Amén. Y la primera iglesia, mira, yo siempre rescato esto, Josué. Para mí un buen predicador en la Biblia, un buen evangelista fue Noé. ¿Por qué Noé? Pastor, ¿cómo va a decir si es Noé si él predicó 120 años y no ganó ni un alma? Claro, pero en los 120 años que él predicó todos los días, tenía en el arca a su esposa y a sus hijos y a sus nueras. Eso me demuestra que de pronto tú puedes brillar afuera, pero quien conoce en tu verdadera luz son tu familia. Yo quiero animarte a que tú cojas este pedacito de experiencia y lo hagas también parte de tu vida, en que primera iglesia ante todo es La familia. Es mi esposa, mi hija. Tengo una hija, Génesis. Es la única hija que Dios nos ha provisto, pero creo yo, por sobre todas las cosas, que si yo cumplo mi función como esposo, tengo la función clara para ejercer un sacerdocio. Amén. Amén. Qué interesante poder conocer esta experiencia, Paz, y poder aconsejar a la iglesia, al cuerpo de Cristo también, porque muchos pastores y líderes también quizás ven el primer momento de fracaso y chao, dejan ahí el ministerio. Pero ¿cómo ha sido para ustedes de alguna manera poder seguir al frente del ministerio? Porque a veces el ministerio se sufre traiciones, se sufre críticas, se sufre un montón de situaciones en donde a veces queremos ya dejar, o sea, queremos decir, busquen otro pastor, ¿verdad? Y a veces hay que resolver problemas económicos de la iglesia. Le cuento porque conozco la experiencia de cerca también. Entonces, problemas económicos, problemas de tal inconveniente. Pero ¿cómo ha sido para ustedes poder mantenerse firmes aún en medio de a veces, viendo una pandemia en el año 2020, la iglesia tuvo dificultades, todas las iglesias, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para ustedes poder mantenerse firme en esos momentos difíciles? Yo soy sincero, para nosotros no ha sido fácil. Nos ha costado muchas veces lágrimas. Mi esposa me ha tenido que ver llorar en secreto. Yo la he visto llorar. Muchos de los golpes que hemos recibido no ha sido ni siquiera por la familia o por la salud, ha sido por el ministerio. Sí. Pero, ¿cómo es posible que un llamado de Dios pueda causar tanto golpe emocional en nuestras vidas? Hemos ido aprendiendo, Josué, por el trayecto del caminar cristiano, de que Dios primero nos forma. Hemos entendido eso. Mira, te quiero hablar de dos reyes, Sí. Saúl y David. Dos reyes llamados por Dios. Uno fracasado y el otro creció. Dice la Biblia que Saúl tenía más de 30 años reinando, pero 2 años con el poder de Dios y el resto de años sin Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? A Saúl Dios no lo formó, lo llamó por la necesidad del pueblo. ¿Recuerdas el pueblo? Queremos rey, queremos rey. ¿Se acuerdan? Porque no habían reyes. Dios gobernaba por los profetas, los jueces que habían en esos tiempos. Pero el pueblo rebelde quería rey. Sí. Toma tu rey. Ahí está Saúl. Subió, hizo el reinado, hizo una locura a todo el pueblo. Pero al mismo tiempo, mientras reinaba Saúl, Dios llamó a David. Pero el momento que ungieron a David,
a David no lo subieron al reinado al día siguiente. Pasaron años, pasaron muchos años. Mientras era ungido David, ya había sido ungido, ¿qué pasaba? Saúl seguía reinando. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que David fue procesado. Sí. David y Saúl no. La gran diferencia, eso fue lo que nos motivó. Se necesita el proceso. Sí o la sí, experiencia. sí o sí, es formación de carácter, porque te vas a encontrar, cada persona es Un mundo diferente, es cierto. Cada persona es Y a un la iglesia problema. va diferentes mundos, Paz. Y tú lo sabes como pastor, que muchas veces la Sí. gente va con su malformación, con Sí. sus berrinches, con sus problemas emocionales, y vamos para que nos arreglen el Ayúdeme, problema. pastor. Ayúdeme, Si sí o no sí. me ayuda, me voy. Exacto, es que en la iglesia no hay amor, no me quieren, en fin, muchas cosas. Hemos aprendido Sí. en el quebranto de que Dios es el que llama, Amén. Dios es el que provee. Amén. 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 Creo esto es lo más claro para cualquier amigo. No te afanes, amigo líder, amigo pastor. Sé que es dura la batalla, sé que quebranta. Nadie te va a devolver el tiempo que tú le invertiste a la iglesia para poder recuperar para tus hijos, para tu familia, que tanto es importante. Pero yo te voy a decir una cosa, el que invita paga. Si no, Dios te va a proveer. Aprendamos a descansar en Él. Amén. La pandemia nos demostró Por supuesto. cómo poder hacer iglesia. Muy difícil. Nos demostró que en pandemia el evangelio se multiplicó más aún. Conozco de pastores, conozco de iglesias que se cerraron en la pandemia. Es verdad. Sí. Sí, conocemos. Cerca del sector donde estuvimos habían varias iglesias que cerraron. A Muy nosotros, triste. aunque no somos, como tú dijiste, no somos de pronto. Más digo una cosa, Cristo Jesús no vino a la tierra a levantar un letrero, Él vino a establecer su reino. Pero sí, en el momento de pandemia cerraron, nosotros nos sentimos con mucha nostalgia, mucha Sí. tristeza, porque sabemos que reman para el mismo rumbo. Sí. De antemano, creo yo que la pandemia vino a despertar y a demostrar el corazón de la verdadera iglesia. Ujú. Por eso que vengo a animarlos, gracias por la invitación, Por Josué, supuesto. y quiero que sepan que Dios les dio la mejor vocación, el mejor llamado. Recuerden algo, el llamado no te lo dio el hombre, el llamado te lo dio Dios. Amén. Por lo tanto, las críticas del hombre no te deben de afectar. Y Amén. si te afectaron, sacúdete y síguele obedeciendo al Señor, que Él es el que te da la recompensa. Amén. Gracias, Paz, por tremenda recomendación. Y yo recuerdo, tuvimos aquí el pastor también, Daniel García, que lo tuvimos aquí, y hablamos acerca de cómo el pastor afronta quizás el estrés, la ansiedad dentro del ministerio, porque es muy difícil, ¿verdad? Alguna vez veía en una investigación que decían que el 66% de los pastores, ¿verdad?, desertan del ministerio. Un gran porcentaje, ¿verdad? 66% de los pastores que empezaron ya han desertado de ser pastor y se han dedicado a diferentes actividades. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes manejar el estrés, manejar la ansiedad, quizás manejar esos momentos de angustia, ¿verdad? De debilidad, porque a veces la gente piensa que los pastores son superhéroes, ¿verdad? El pastor nunca llora, el pastor está bien, el pastor tiene comida todos los días, no, el pastor me puede ayudar, el pastor está bien mentalmente, el pastor nunca llora, ¿verdad? El pastor es fuerte, ¿verdad? Pero hay momentos en donde se necesita también ser pastoreados, ¿verdad? Sé que ustedes también son pastoreados, Sí. el apóstol Poveda, ¿verdad? Y se necesita realmente eso, porque ¿quién pastorea a los que pastorean, ¿verdad? Son pastores, pero también necesitan ser pastoreados por otros. ¿Cómo ha sido su experiencia en eso? Mira, te digo, cuando antes no estábamos bajo la cobertura de Casa de Avivamiento, teníamos tantas ganas, tanta pasión, tantos deseos y tanto fuego dentro. Pero como tú dijiste, es una poderosa verdad. Sí. Necesitamos ser pastoreados. Hemos pasado dificultades porque antes de nuestra iglesia actual pastoreamos otros lugares y Una experiencia nos también. costó remar porque de pronto no teníamos una dirección, no teníamos Sí, una sí, sí, guía. Obvio, hay mucha gente que dice, Jehová es mi pastor. Oh, claro, pero Claro. necesitas dejarte pastorear en la tierra. Sí. Y para nosotros llegar bajo la cobertura de CDA, especialmente poder tener de cerca a un pastor, un padre, para nosotros más que un pastor es un padre. Sí. Amén. Es un hombre que se ha entregado, es un hombre que Dios lo bendice, que Dios le habla y sobre todo que se notan los frutos porque podemos verlo. Tiempos vivíamos en orfandad, creímos en el plan de Dios Sí. y hoy hemos visto la mano de Dios, pero es importante. Nosotros como pastores tenemos culto nosotros los jueves y los sábados, Sí. congregacional. La juventud tiene los días sábados y los niños tienen los domingos. Pero a pesar de estar en los cultos, como tú dices, necesitamos también recibir. Sí. Y por eso que nosotros siempre vamos a la iglesia madre, a la iglesia principal,
todos los pastores nos congregamos, y si no alcanza el tiempo, siempre estamos en conexión con el Conectados. apóstol, le decimos, mire, pasó esto, necesito que me dé esto, me diga esto, me instruya. Hay cosas que yo no conozco, José. Claro. Hay cosas que me toca ministrar gente que yo no sé ni qué decirle. Me toca decir, no te puedo dar la respuesta hoy, permíteme darte la respuesta mañana. Y me toca ir a acudir, necesito ayuda, necesito cosas. Gracias a Dios es importante eso. Créame, porque si no, le damos chance al estrés. Y es interesante poder prepararse para esto, ¿no, Paz? Porque a veces llegan problemas con jóvenes, niños o familias que bien quieren que el pastor les resuelva sus problemas, incluso matrimoniales, incluso psicológicos, y a veces es necesario poder dar una palabra exacta, ¿verdad? Para poder ir sobre el asunto y arreglarlo, ¿verdad? Y por eso es necesario prepararse y estar en oración constantemente. ¿Y Paz, sabes sí, qué pasa? Hay una mal enfoque de la gente. sí. Piensan que la iglesia es el lugar donde te sanan, te curan, y es la caja de Todo lo milagros. contrario. Y se ofenden cuando en la iglesia encuentran gente complicada. Sí. Entonces, el mal concepto del pueblo es que la iglesia es lugar de santos. No, La iglesia es el Hospital. lugar de los pecadores, es el hospital de que pecadores. tienen que ser renovados por el Señor. Amén. Así amén. de claro. Constante Yo cambio. me cambio de iglesia porque acá no hay amor. Sí, no sí. me dieron like, me retiro de la iglesia. El saludo, no me saludó el pastor, peor. No me puede visitar, me cambio. O veo que saluda, el pastor visita a tal hermano y no me visita a mí, me voy de la iglesia. Entonces, Situaciones eh, que pasan, ¿verdad? son cosas que uno en el tiempo Aprende. va aprendiendo. Y día uno es una nueva experiencia para nosotros. Ok. Tal vez de pronto alguien nos pastoreó en el pasado Sí. y fuimos los dolores de cabeza de aquel tiempo. Quizá. Pastora Elizabeth, quizás siempre he escuchado, ¿verdad? Que la esposa del pastor es como el sostén también del pastor, ¿verdad? En donde también quizás la pastora tiene como un poco más ese sentido, ese sexto sentido, séptimo sentido, podríamos decir, en donde ve, en esto podríamos mejorar, en esto podríamos hacer un cambio bonito. Yo creo que las mujeres son más detallistas que los hombres y son más organizadas, Paz, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo. No, claro que sí. Yo digo siempre que si hubieran más presidentas mujeres, estuviéramos mejor organizados, pastora. ¿Qué dice usted, verdad? Pero, ¿cómo ha sido para usted la experiencia de pastorear mujeres? Yo la sigo en redes, pastor, y sé que usted también tiene un gran ministerio para las mujeres está ayudando que se levanten, ¿verdad? Porque siempre el ministerio de la mujer ha sido un ministerio fuerte dentro de la iglesia, pero también muy débil, ¿verdad? En donde quizás han sido los esposos no dejan venir a la iglesia a las mujeres, quizás no la dejan trabajar, no la dejan venir a la iglesia, estar en un ministerio. Pero ¿cómo ha sido para usted la experiencia de poder ayudar a levantar a las mujeres de la iglesia? Bueno, gracias a Dios, yo puedo decir que ha sido una experiencia muy bonita porque hemos podido trabajar con muchas mujeres Amén. de diferente índole. Amén. Tenemos por el lado nosotros tenemos la iglesia, tenemos muchas jovencitas que muy 14, 15 años, pues Sí. piensan ellas que ya es tiempo de Sí. estar con un embarazo o terminar el colegio y ya lo último es ya salir embarazada y Sí. ya está, y ahí acabó. O muchos hogares, muchas mujeres que son papá y mamá, que vienen con muchos niños. Yo tengo en la iglesia mujeres que en algún momento las encontré con 8, 9 niños y trabajar con ellas. Hemos podido, gracias a Dios, que nos ha dado la sabiduría para poder trabajar con ellas y poder fortalecer el área espiritual. Y poder enseñar que ellas no están solas, sino Sí. que ellos tienen un padre. Poderles enseñar que no están solas, sino que siempre vamos a mano con el Señor, Amén. trabajando a mano con Él. Y que Dios jamás las ha dejado desamparadas, que Dios a nosotros nos ve como esas perlas preciosas. Amén. Somos esas mujeres valiosas en las manos del Señor Amén. cuando nos dejamos trabajar en las manos del Señor. Porque en nuestra fuerza no podemos hacer nada. Mi hermano Josué, en nuestra fuerza no podemos absolutamente hacer nada. Queremos hacer muchas cosas, pero no lo podemos hacer. Pero cuando nos dejamos tallar, moldear, trabajar en las manos del alfarero, Dios vuelve nuevamente a coger esa vasija que tal vez nos han dejado rota, trabajada, destruida, volver a trabajar. Por eso, como ustedes hablaban ahorita, la iglesia es el taller del Sí. maestro. Porque ahí llegamos destrozados, tal vez con muchas historias pasadas, y es allí donde ponemos nuestras vidas en manos del Señor
para que Él pueda trabajar en nosotros y nosotros ser ese apoyo para poder llegar y poder hacer el avance espiritual, emocional y físicamente para cada una de estas mujeres. Amén, amén. Y es necesario poder levantar el misterio de las mujeres, también como el misterio de los varones, ¿no? El misterio de los jóvenes, el misterio de la alabanza. Sé que el pastor es músico también, y bueno, también sé que el pastor que tiene un disco grabado, hay una producción grabada, ¿verdad? Y bueno, son experiencias que nos ayudan, ¿verdad? Experiencias que nos ayudan, experiencias que nos van levantando para poder conocer el llamado. Pastor, yo sé muy bien que en el pasado no quería el ministerio. Siempre había huido del ministerio. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Sí? Quizás a veces uno dice, no, el pastorado no es para mí. Me quedo sirviendo en el detrás, en el backstage, me quedo en la oración, me quedo como líder de jóvenes, pero un pastorado es muy difícil. ¿Verdad? ¿Cómo fue para usted esa experiencia de poder ya, cuando el Señor le dijo, o eres pastor? Claro que sí. No, impresionante porque se relaciona con lo que mi esposa acaba de decir. Sí. Y lo quiero explicar. ¿Quién más que tú en este lugar conoces mi pasado? Sí. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque me has hecho recordar cuando yo decía, pastor, yo no, jamás. Yo me quedo con la guitarra, con el piano, me voy por acá a hacer mis cosas. Músico, como músico nomás. Yo quisiera llegar a tener 1 millón de amigos y qué sé yo, todas esas cosas. Pero aunque yo sabía, dentro de mi espíritu, sabía que Dios me llamaba para ello, en algún momento. yo no quería. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dios usó la circunstancia de poder conocer a mi esposa. Amén. Y cuando ella... Se unen propósitos. Sí. Mira, yo he enseñado música, he podido guiar a algunos amigos, jóvenes, compañeros de ministerio, he podido, incluso hasta mi apóstol lo conocí en la música. Wow. Y todavía no era mi apóstol, era un amigo para mí. Pero relacionado al tema es que, como dices, Dios une propósitos, usando excusas. Y mi excusa fue la música, en cierta manera. Por la música entré a aquel lugar, conocí a mi esposa, la traté, la traje, bueno, vino para acá, perdón, la conocí, nos enamoramos y todo lo demás. Y en mis clases, ese tiempo que ella estuvo 1 mes aquí en Ecuador, yo le decía, acompáñame a mis clases, acompáñame a dar clases a la iglesia tal, a la iglesia de allá, yo le doy clases a los hermanos por allá. Y vio la experiencia. Ella me acompañaba. Pero ella vio algo, atento, ella vio algo que yo no vi. Es que cuando yo antes de dar la clase, yo les compartía como 2 minutos de palabra a los muchachos, y eso yo no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque eso estaba predicando dentro, ya. Estaba metido. Pero eran cosas pequeñas. O mientras yo tocaba la guitarra o tocaba un piano a mi alumno por acá, de pronto estaba ahí. Y yo lo ministraba, pero obvio, no como así te dice el Señor. No. Lo ministraba con una palabra o le cantaba. Y mientras yo cantaba con el piano, le decía algo del Espíritu. Pero Amén. yo ni entendido estaba de que Dios me estaba preparando. Entonces, me acuerdo que faltando más o menos unos 4 días para que ella retorne a España, Okay. ella me dijo, todo muy bonito, ¿sabes? Ay, Tocas, cantas, Dios te usa, pero yo estoy segura que Dios no te quiere solo ahí, Dios te quiere para que ejerzas el ministerio de la palabra. amén. Y si tú crees, no, es que no, lo que pasa es que yo aquí nomás en el piano me quedo y ahí no. Igual yo estoy haciendo la obra de Dios en alabanza, ministrando la iglesia y todo lo demás. Mira, ella me dijo así, y sé que fue la voz de Dios, por eso atento cuando nuestras esposas Escuchen hablan. a su esposa, sí, escuchen a su esposa. Atento, por favor. La Biblia dice, la mujer sabia edifica la Amén. casa. No dice el hombre sabio, dice la mujer sabia. Enseñanza aquí. Ella me dijo así, mira, yo ya estoy a punto de irme, pero si tú crees que yo vine aquí a escucharte charrasquear guitarra cuando tienes un llamado, Amén. entonces hasta aquí se acabó el asunto. Yo me regreso, igual sigo con mi vida allá donde estoy en Europa. Pero si tú crees que vas a estar escondido detrás de un piano, yo estoy segura que Dios te quiere para no estar detrás de un piano, sino ministrar la palabra. Amén. Cosas grandes. Yo sentí que estaba en Ambato, con agua helada encima, o sea, me dejó pasmado. Y creo que si no me hubiese hablado de esa manera, yo jamás hubiese reaccionado. Ujú. En esos 2 días que ya yo estaba me quedé así como Elías escondido en la cueva. Y decía, ¿será que Dios me llama? Yo en el fondo sabía, pero no lo quería asimilar por lo que yo ya había visto en mi pasado con mi familia. Sí. Desde ahí empezamos a ver la mano de Dios, ella viajó, se regresó, me dediqué al 100%, dije, Señor, si tú quieres, si tú fuiste el que me hablaste, que creo que sí me hablaste, desata en mí, quita ese miedo, ese temor de poder hacer las cosas bien. Sí. Y ahí fue que Dios me empezó a abrir puertas para ministrar corazones Amén. y acepté el desafío de Dios. Cuando ella vino para casarnos, empezamos a trabajar juntos con la Amén. iglesia, donde la excusa también fue llegar como equipo de alabanza y Wow. ahí nos pusieron a estar
ministrando, predicando, Liderando. visitando, haciéndola de un pastor, pero no éramos pastores, éramos las manos derechas de los pastores de aquellos Amén. lugares. Y fue una bendición. Para mí la enseñanza, las esposas siempre tienen una palabra de Dios en la Amén. boca, siempre. Amén. Y por eso el diablo ha atacado mucho a la mujer, Ujú. porque conoce el valor que Dios ha puesto en su corazón. Lo que de pronto no pueden tener en fuerza física, la tienen en fortaleza divina de Amén. parte del cielo. Como usted decía, la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad, pastora? Y hay que tener siempre eso, yo decía hace un momento, esos 7 sentidos, ese séptimo sentido, el que la mujer lo tiene, ¿verdad? De ver quizás más adelante, ver el futuro y de aconsejar. Para usted fue una experiencia poder aconsejar ya a su esposo. ¿Y cómo fue para usted esa experiencia de entrar al ministerio? ¿Usted estaba estaba liderando en España? No. ¿Verdad? Y ahora acá en Ecuador, ¿cómo fue esa experiencia de comenzar con su esposo ya a pastorear, a liderar, a visitar, a ir a dar clases, a poder ir a lugares, no sé si iba a dar clases allá, a Durán, a diferentes lugares, pero ir a esos lugares, ¿verdad? Quizás el Señor los fue preparando. ¿Cómo fue para usted esa experiencia de poder ir preparándose poco aprendemos a veces con nuestros pastores, ¿verdad? Usted tiene a su pastor en España, pero aprendemos ciertas cosas en la iglesia, pero otra cosa es vivirlo físicamente, ir a los lugares, escuchar los testimonios, escuchar los problemas de la gente, enseñarles, ¿verdad? Ver caracteres fuertes, caracteres difíciles, ¿verdad? Y poder ir también nosotros aprendiendo y poder ir pastoreando de esa manera. ¿Cómo fue por usted esa experiencia de poder ir experimentando toda esa experiencia? Mira, cuando yo estaba en España, antes de conocer a mi esposo, llegó un hombre de Dios, un profeta, a la iglesia invitado, y él me soltó una palabra a mí. Amén. Y en esa palabra llamó a mi pastora, o sea, así en público donde estaba, era un evento que teníamos, y le dijo, mira, ella es aquí de tu iglesia, sí, ella es aquí de la casa, sí, quiero que la prepares, comienza a preparar, porque no se quedará aquí, sino que ella volverá nuevamente a su país, conocerá a una persona, no de aquí, sino cerca de su país, y ahí ya comenzó ya las de cosas Perú, a ponerse. de Colombia, ¿de dónde? Nunca me dijo de qué lugar. Entonces, y todo fue que me preparara para lo que iba a venir. Amén. Que iba a venir algo muy fuerte atrás de nosotros, con el hombre que Dios me iba a dar. Entonces, esa palabra, al comienzo, yo como, todo estaba bonito, pero yo no la quería asimilar, por decirlo así, en el sentido de que yo ya mi vida la tenía hecha en España. Yo ya estaba pagando ya la mitad de un departamento, de un piso, como se llama allá, en España, en Barcelona, que vivía. Entonces, y para mí fue un lloro. Yo le pegaba a mi pastora, le dije, yo no me quiero ir de aquí. Ay. Yo me imaginaba que de ahí tenía que salir el idóneo y todo lo demás. Entonces cuando me dijo, no es en tu país, es cerca de tu país, entonces nunca me dijo de dónde. Mira, mi pastora fue una mujer tan visionaria y que me supo guiar y me dijo, tú no te preocupes por lo que va a venir. Esta palabra está dada, preocúpate por trabajar ahora y llenarte y prepararte del Señor. Y el Señor se va a preocupar por ese varón. Y a donde quiera que esté, el Señor lo va a guardar. Amén. Entonces, por lo tanto, yo estoy muy agradecida con ella. Porque fue esa mujer la que me guió, la que me plantó, la que me sembró, la que también sacó esos escombros, que también yo venía también con muchas dolencias anteriores, ¿no? Antes de conocer al Señor. Entonces ahí fue donde fue preparada, fue enseñada. Ahora, como tú dices, llegar y aquí... Ecuador, sí. Otra cultura. Ecuador, quizás una cultura diferente. Después que nos casamos y comenzamos a trabajar, ya ver en vivo y en directo ya. Una cosa era ya... Claro. Una cosa era encargados. Exactamente. Otra cosa es responsable. Ahora acá venir a ser responsable y trabajar, ¿no? Vivir ya practicar. Sí. ¿Ya? Entonces... En el terreno. No fue fácil, pero gracias a Dios te da la persona correcta. Amén. Porque mi esposo tuvo mucha paciencia para poderme guiar, enseñar, porque había momentos que me quebraba, porque al ver las cosas, las cosas dentro del ministerio no son de color de rosa. Entonces, claro, ver la traición, que es justamente la persona que tú más le das, que más le brindas, que abre tal vez hasta la puerta de tu casa, esas personas que llegan a traicionarte, fue algo un poco que me sacudió a mí. Pero gracias a Dios que pude tener también la ayuda
Fortaleza. Con mi esposo, que siempre ambos tuvimos allí el momento para podernos levantar. Amén. Y sobre todo, aquí rescato algo. El Salmo 127 habla que si el Señor no edifica la casa, de nada vale. Entonces, siempre dentro de nuestro hogar, siempre ha estado el Señor. Amén. Y ha sido Él la simiente principal, la oración y la fe para poder fortalecer nuestro matrimonio. Amén. Y fortalecer también esos pilares fundamentales que se llaman ministerio. Amén. Entonces han ido ahí cogidos de la mano. ¿Que hemos tenido problemas? Sí, hemos tenido problemas. ¿Hemos tenido algunas experiencias en el ministerio? Sí, la hemos tenido también. Pero ha sido el Señor tener una buena paternidad que te ha sabido guiar, enseñar, corregir. Entonces esto ha sido lo que nos ha ayudado también a seguir adelante, porque como tú estabas hablando en el ministerio, muchos pastores, el estrés, el trabajo, la ansiedad, muchas veces han dejado todo ahí, muy fuerte. Esto es muy fuerte, pero ha sido la mano de Dios, agarrarnos de las manos de Dios y estar plantado como esa palmera, como dice la palabra, que aunque vengan los vientos del oeste, este, de todos los lados, quedarnos ahí. No podrán mover, pero no rompernos. Guiarnos y Amén. Tirar buenas raíces, agarrada a la roca que se llama Jesucristo, hemos podido también seguir adelante. Tengo a alguien dentro de casa que se llama Génesis, que es mi hija. Entonces ella tiene que ver de qué Dios yo hablo cuando me subo en un púlpito. Ella tiene que ver de qué Dios yo estoy hablando. Entonces ella tiene que crecer viendo de ese Dios todopoderoso. Que si hoy día tal vez las cosas no salieron bien, ella tiene que saber que mañana es otro día. Amén. Que mañana es otro día y que el Señor algo va a hacer ahí. Señor sale con esos de repente, que al Señor no se lo entiende, al Señor se lo obedece. Entonces, eso es lo que yo inculco mucho a Génesis. Amén. Y para mí, una de las personas que quiero que ella modele y vea, que nosotros somos las personas que ella más cerca tiene. Una cosa es, Josué, que mi esposo y yo nos subamos en un púlpito y hablemos. Se podrá hablar bonito, se podrá hablar bajo la experiencia, pero ella es la que vive con nosotros. Entonces ella está viendo, no, es verdad, mi mamá lloró, pero se levantó. Mi papá también pasó esto, le hicieron, pero se levantó. Entonces ella tiene esa fuerza, que ella sabe que cualquier cosa que pase en su colegio, con sus amigos, alguna amiguita, algo, ella sabe que ella se va a volver a levantar. Amén. Porque su papá y su mamá lo hizo. Amén, qué interesante. Estamos con los pastores Joe y Elizabeth Barros. Estamos conociendo su experiencia. La verdad que ha sido de bastante bendición. Sé que para los que nos están viendo también está siendo de mucha bendición. No se olvide de poder compartirla. Si usted los conoce, por favor, comente. Son mis pastores, yo los conozco hace mucho tiempo. Y comente, por favor, este podcast. Así que, pastores, como palabras finales, cuéntenos un poco de dónde está ubicada la iglesia, dónde está los días de culto, cómo los buscamos en las redes sociales y al final una palabra corta de bendición para la gente que nos está viendo y para este podcast, por supuesto. Somos los pastores Joe y Elizabeth Barros. Pastoreamos por la gracia de Dios Casa de Avivamiento Fortín. Estamos ubicados en la avenida Casuarina junto al mercado Casuarina, como referencia a la entrada de la 8, en la vía principal. Nuestros servicios son los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Si tienes jóvenes, adolescentes, te recomiendo que vayas a la celebración de jóvenes, que es los sábados como hoy a las 5 de la tarde. Y si tienes pequeños en casa, pues la iglesia de los niños, Aviva Kids, es tu oportunidad de poder visitar en la congregación los domingos a las 9 de la mañana. Como sabes, somos una iglesia que servimos a Dios y amamos a la familia. De antemano te damos la bienvenida. Tú nos puedes encontrar en las redes sociales como en Facebook como Casa de Avivamiento Fortín. Tenemos una página YouTube nosotros como pastores, que creo yo que también hay algunas pequeñas píldoras o cápsulas que te va a bendecir. Nos puedes encontrar en YouTube como pastores Joe y Elizabeth Barros. Ante todo, para terminar, siento esto de parte de Dios. Amén. Muchas veces la familia pastoral ha sido muy sacudida, y ni siquiera por el enemigo, sino por la propia gente, por la iglesia. Yo te quiero dar una ayuda, amigo mío, amigo pastor, amigo líder, que algo importante que a nosotros nos ha sostenido es saber tener cómo sobrellevar la tensión, el estrés, el asunto, y que no peligre nuestro matrimonio, porque hay pastores que pueden ser buenos predicando, pero sufriendo en la casa. ¿Por qué nos preguntamos muchas veces, nuestros hijos no quieren ser pastores, quieren ser otra cosa? Porque aquí viene el asunto. Mi consejo sería, no todos los días es iglesia.
nosotros nos ha fortalecido mucho separar una vez a la semana, en la semana una sola vez, que está dedicado solo a la familia. Ese día, Josué, vemos películas, salimos a comer, salimos a pasear, ese Al día cine, nos al reímos, perro, al vamos al parque. cine, conversamos con mis perritas, Sí. con mis mascotas, jugamos. Somos humanos, tú dijiste una gran Sí. verdad. Si usted se da cuenta y nos mira a la espalda, no tenemos alas, tenemos también, somos humanos, todos comemos, sufrimos, lloramos, vamos al baño. Pagamos Somos- la deuda, tenemos deuda, tenemos cuentas que pagar. Exactamente. De pronto la gran diferencia de uno a otro es que cómo está tu nivel de comunión y de red con Dios. Sí. Mi consejo es, no puedes de lunes a lunes, iglesia. Yo tengo como manera de broma, lo digo en mi iglesia, digo así, por favor mis hermanos, si ustedes están pasando problemas, procuren no problemarse los lunes, que los lunes yo estoy dedicado a mi familia. Los lunes no No me llamen. no me llamen, por favor, no me escriban, no me digan nada. Tuve un sueño, sueñe los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero los lunes es dedicado a mi esposa, dedicado a mi hija, dedicado a mi mascota. Creo yo que eso nos hace Sí. también valorar nuestro llamado en familia. Exacto. Yo sé que dentro de tu casa hay pastores, profetas, evangelistas, misioneros, maestros, adoradores y todo lo demás, pero depende mucho. A veces, mira, ¿cómo corregimos esto? Y ya con esto me voy. Sí. Que cuando íbamos a los eventos, llevábamos a mi niña pequeña, Sí, sí. mi chica hasta el final en las bancas Ay, ay, dormida. Me pasó a mí ¿Tú te ha también. pasado? Nuestros padres no lo hicieron con maldad, lo hacían No, por no. el amor que Sí, tienen. sí, sí, sí. Va a haber un momento de que Dios también nos va a pedir cuenta por la familia. Amén. Antes de ser pastor, Dios me va a decir, Joe, ven para acá. Dime, acá estoy, Señor, dígame. ¿Qué hiciste con la iglesia que yo te di? Acá todo el mundo habla lengua, todo el mundo salta, brinca y todo lo demás. No. Tu familia. ¿Dónde está tu esposa, tu hija? Ay, es que por eso es importante. Nuestra familia es lo principal que Dios nos ha puesto. Después de ejercer una familia exitosa en Dios, podemos tener la facultad de poder ministrar el altar con libertad. Amén. Un abrazo para todos ustedes, los amamos. Así que no se olviden, por favor, de seguir este podcast, Amén. hacerse miembro de este podcast y compartir esto, pero a millones, a millones. Si Amén. este bendecido, pues compártela. No te Amén. olvides de seguirnos en las redes. Bendiciones. Amén. Pastores, muchísimas gracias otra vez, Pastor Joe, Pastor Elizabeth, gracias por estar aquí, gracias por dar su tiempo a este podcast, la producción, obviamente estamos agradecidos por que ustedes han podido estar aquí y por supuesto van a ser obviamente invitados y amigos como siempre en cualquier momento y por supuesto creo que este podcast ha sido de muchísima bendición para la gente que nos va a ver y nos está viendo, así que muchísimas gracias. También agradecer a las personas que hacen posible este podcast, al equipo de producción de Sama Pro TV, a JC Design y por supuesto a Dios. Mi nombre es José Belgamboy, nos vemos el próximo lunes en otro episodio del podcast Conexión de Vida. Dios te bendiga.